escucharon, que busquen en su Biblia el libro de Amós. Pueden tomar nota, pero me gustaría que tengan abierto su libro, el libro de Amós. Bueno, a ver, ¿quién de ustedes alguna vez escuchó, levante la mano, escuchó algún mensaje sobre Amós? Una vez. ¿Sí? ¿Una vez? Cuando hicimos los ¿Qué hicimos antes? Cuando hicimos los profetas. Claro, anteriormente. Margarita, ¿vos sí? Sobre el libro de Amós, ok. Bueno, sinceramente es un libro que no se toca mucho, o sea que los profetas menores no se tocan mucho y menos Amós, no se toca demasiado. Así que vamos a ver, y es como es largo, tiene, ¿cuántos capítulos tiene Amós? ¿Alguien sabe? 9 capítulos. ¿Quién lo leyó ya? Oh, está bien, entonces pueden venir, ¿no? Bueno, y entonces vamos a ver con este libro, entonces el mensaje que nos da Amós es: Dios es justo y debe juzgar el pecado. Ese es el mensaje de todo el libro. Dios es justo y debe juzgar el pecado. Entonces, el texto central que yo encuentro en este libro está en Amós 4:12. Amós 4:12 y dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Es una cita, pero es un appointment, como diríamos aquí, ¿no? Es una cita donde Dios le dice: prepárate, vas a venir al encuentro de tu Dios. Y saben, querida, mejor que prestemos atención, porque todas nosotros tenemos que comparecer ante ese Dios justo, ante un Dios justo. Recuerden cómo es el mensaje: Dios es justo y debe juzgar el pecado. Entonces, el texto es Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Pero vamos entonces a la presentación. Amós es una persona, ¿ok? A pesar de que tiene un nombre raro, pero Amós es una persona. La presentación, Amós 1:1. Me gustaría que lo vayan leyendo. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, el nombre Amós quiere decir carga o llevador de carga, y realmente pobre Amós llevaba una carga enorme, teniendo que decir al pueblo que iba a venir un juicio de Dios. Entonces él hacía honor a su nombre, carga o llevador de carga. Ahora, ¿quién era Amós? La profesión de Amós era pastor, pero no un pastor de iglesia, era un pastor de ovejas, un cuidador de ovejas, porque dicen ahí, dice uno de los pastores de Tecoa. Y boyero, 7:14, miren lo que dice 7:14, Amós 7, capítulo 7, versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, este hombre era un boyero, que es un cuidador de ganado, no solamente era cuidador de ovejas, sino ganado en general. Recogedor de higos silvestres, y ahora voy a explicar qué es esto de higos silvestres. No era profeta, lo dice ahí, y no venía de escuela de profeta, y ni tampoco no provenía de ninguna familia ilustre. Yo no soy profeta, ni mi padre, ni nadie. Yo a mí vengo aquí porque Dios me mandó. Me encanta a mí cómo Amós presenta las cosas, ¿no? Entonces, a veces, esto me hace tanto bien, porque a veces uno se mira y dice: bueno, ¿qué familia ilustre vengo? Mi papá no era pastor, mi abuelo no era pastor, no era... ¿De qué? No tenemos nada, y sin embargo el Señor nos puede escoger, y eso es lo que tenemos. Es un mensaje, no tenemos un background que mostrar, tenemos un mensaje que dar, y esto es lo que decía Amós. Él tenía un mensaje y eso él lo daba. Entonces, ahí están los higos silvestres. Estos higos vienen de un árbol que se llama sicómoro.
¿Mm? Y da estas especies de higos, pero que para que puedan ser, estas son los higos, para que puedan ser comibles, lo tenían que machacar, o sea, lo tenían que, porque no eran agradables para comer. Entonces tenían que machacarlos, le hacían una pequeña incisión allí para que se pongan más dulces y después los machacaban. Dice uno de los autores que cuando se machaca este tipo de higos, quedan las manos manchadas. ¿Y por qué era esto? Porque claro que había de los otros higos, pero este higo era la comida de los pobres. Entonces se supone que este hombre era de origen humilde, no era rico. Y machacaba esos como para dar de su ganancia, ¿verdad? O sea, para venderlos. Entonces, imagínense, yo me lo imagino a él vestido de pastor, me sacó detrás del ganado con sus manos manchadas de los higos que estaba machacando, ¿no? Porque vieron cuando manchan, no que no se lamen las manos, sino que no sale. Entonces, realmente este hombre era todo un personaje, ¿no? Entonces, ¿cuál era el carácter de este Amós? Por lo que podemos ver. Decidido, Dios me manda, acá voy. Obediente, Dios lo mandó y no empezó, ay no, yo qué le voy a decir, a ver qué. No, era obediente. Sin complejos. Miren, yo no soy nadie, pero a mí Dios me mandó, yo se lo vengo a decir. Ojalá que seamos como Amós. No tener problemas en cuanto tengamos que presentar la palabra de Dios, porque la autoridad está en la palabra de Dios. Tenía un mensaje que dar, no era suyo, era de Dios. Esto es lo que dice del 12 al 16. Después esto lo vamos a leer un poco más tarde. Pero el mensaje que él tenía que dar era un mensaje fuerte. Sin embargo, Dios me manda, pues yo lo hago. Yo lo hago. Y esto es lo que hacía. Entonces, el lugar Tecoa. Tecoa está en el reino del sur, 12 millas de Jerusalén. Recuerdan que Israel estaba dividido en dos. El reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. Él pertenecía al reino del sur, que era Judá, porque él había nacido, vivía en Tecoa. Y ahí se lo pongo, ahí ven, ahí va a estar Jerusalén, ven dónde está la estrellita. Esa es Jerusalén, y Tecoa, ahí se la circulé, para que vean dónde está Tecoa. Me gusta para que ustedes más o menos tengan una idea de dónde él salió y a dónde tenía que ir. Entonces, la época que le tocó profetizar. En Judá reinaba el rey Usías. En Israel el rey Jeroboam número 2. Este era un malo e idólatra. Periodo de paz, estabilidad y prosperidad, tanto bajo Jeroboam como bajo Usías. Sobre todo Usías estuvo 52 años reinando en Judá, un reinado muy largo. Estuvo Isaías, o sea que Amós es contemporáneo de Isaías, estaba con Isaías. Y en ese reino, en ese periodo de tanta prosperidad, ¿vieron qué pasa cuando las cosas van muy bien? Es como que todo el mundo es como que se relaja un poco, ¿no? O bastante. Y ahí habían empezado ellos a alejarse, estaban tan confiados en todo lo que tenían que confiaban más en las riquezas que tenían que confiar en Dios. Entonces se empezaron a alejar de Dios. Moralmente muy mal, y ya lo vamos a ver, moralmente muy mal, ambos reinos, porque Usías había empezado muy bien, hizo un muy lindo reinado, próspero y demás, hasta que se envaneció y el orgullo lo mató, ¿no? Porque se llenó de lepra por querer hacer algo que Dios le había dicho que no, ¿verdad? Entonces, moralmente los dos reinos muy mal estaban. 2 años del terremoto. Este terremoto, dice que hay bastantes movimientos sísmicos en esa área, pero este terremoto era un terremoto tan grande que se recordó mucho tiempo después, porque Zacarías 14:5 dice, 200 años después Zacarías escribió, ¿no? Dice, y oiréis, estaba profetizando él también, pero él dice, y oiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal,
huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Él está profetizando hacia adelante, o un evento que va a pasar, pero él dice, van a huir tal como ya huyeron con el terremoto cuando estuvo Usías. Así que era uno de esos señores terremotos, ¿no? Grande. Entonces, ahora, juicio contra las naciones. ¿Cómo empieza? Vamos para el capítulo 1 ahora. Lo que voy a hacer ahora, en esta primera parte voy a ir un poco en línea, pero después voy a estar sacando cosas porque es imposible estudiar 9 capítulos versículo por versículo, porque si no, no nos vamos más de aquí. Entonces vamos a juntar, porque es lo que vamos a sacar la idea, ¿verdad? En estos primeros vamos a ir, bastante en línea. Entonces, juicio contra las naciones. Dios es Dios de todas las naciones. Alguno dice, bueno, Dios con vos porque crees en Dios y crees en la Biblia y demás. ¿Saben qué? Dios es Dios de todo. No es Dios solamente de los cristianos. No era Dios solamente de Israel. Dios es el Dios de las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a usted que Dios es el Dios de todo? Porque Él creó todo. Y la ley de Dios eligió a un pueblo para hacer testimonio. Claro que fallaron. Y nos eligió a nosotros para hacer testimonio. ¿Cómo vamos, no? ¿Somos luz en el mundo? ¿O el mundo está como está porque dejamos de ser luz los creyentes? Es para preguntarse, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ir ahora al juicio de Dios a las naciones. Porque Dios es Dios de todas las naciones. Y empieza, y esto realmente cómo me ha llamado la atención y realmente cómo tocó mi corazón. Porque Dios tenía que castigar a Israel, que tenía que castigar a Judá, pero cuidado con excederse. Dios usaba esas naciones como castigo, pero ellos por la maldad de su corazón se excedieron. Y miren ustedes qué cosas pasan, ¿no? Entonces, en contra de las naciones enemigas de Israel, empieza Amós con en contra de todas las naciones enemigas de Israel. Y empieza con una que estamos escuchando noticias todos los días, ¿no? Amós 1:3, del 2 al 3, de 1 al 3, al 2 al 3, eso es lo que vamos a ver ahora, que son las naciones. Entonces, dice, por 3 pecados, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Qué quiere decir esto por 3 pecados? ¿Habían pecado nada más que 3 veces y como que lo feo fue el 4? No. Lo que quiere decir es figurativo, es una figura que está usando Dios. Dice, 3 pecados ya llenaban la medida. El 4 la rebasaba, por lo tanto juicio. Eso es lo que está diciendo. Ya ustedes rebasaron cualquier medida. No solamente por un pecado Dios castiga, ¿no? ¿O no es verdad? Pero aquí, en términos figurativos, ya 3 pecados llenaban la medida, ya era mucho, por el 4 ya. Pero ellos habían pecado muchísimo más que 3 o 4, como hacemos nosotros, ¿verdad? Pero el 4 la rebasaba, o sea que ya estaba por encima de todos los pecados que ellos podían tener. Empieza con Siria, Damasco. ¿Escucharon estos días de Siria y Damasco y todo eso? Todavía están dando que hablar, ¿verdad? Ahora vamos a ver dónde está Siria y Damasco allí. ¿Ven? ¿Lo ven ahí arriba? Y fíjense que ahí dice Siria, Aram. O sea que esa es la misma tierra de Aram. Ahí Siria, allá arriba de todo. ¿Y por qué lo juzga? Crueldad hacia Galaad. Galaad era Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ellos se habían puesto de este pedacito de acá. Rubén, Gad y Manasés estaba acá, Gad y Rubén, en este pedazo. Y Galaad estaba allá arriba. Ahora, Siria, que está allá arriba, vamos a ver qué es lo que hace. Trillaron a Galaad con trillos de hierro. Una crueldad espantosa. Fíjense lo que dice. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Mutilaban y desgarraban los cuerpos, eso es lo que hacían cuando los tomaban prisioneros. Tenían esas cosas para arar la tierra o tenían como
trillo, o sea, ¿cómo le puedo decir? No traje ninguna imagen, pero era como clavos grandísimos y con eso pasaban por encima a los enemigos, los destrozaban, los mutilaban. Dios no es indiferente a la crueldad. A veces vemos tantos actos de crueldad y decimos, ¿dónde está Dios? Dios está viendo y su corazón se está doliendo. Eso es lo que habían hecho ellos. Si era necesario que darle una lección a Israel, pero ellos se excedían en su crueldad. Es rienda suelta a su maldad. Castigo, fíjense el castigo, dice, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edem, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. O sea, a Siria los llevaría cautivo, eso es lo que está diciendo. Y fíjense cómo se cumplió en 2 Reyes 16:9, cuando Dios habla, manda advertencia, pero se cumple. 2 Reyes 16:9 dice, subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores a Kir. ¿Recuerdan que estábamos leyendo aquí que le dice que lo iban a llevar a Kir? A Kir, y mató a Rezín, que era su rey. Quiere decir que lo que Dios dice se cumple. ¿Por qué? Porque fueron tremendamente crueles con el pueblo de Israel, con una parte de Israel. Filistea, la segunda, Filistea. Una de las ciudades es Gaza. Ahora ponen a Gaza, pero como representativo de Filistea. 1 del 6 al 8. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo. Otro que había rebasado la medida. Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. O sea, Filistea está allí, Gaza, ¿lo ven? Allí. ¿Y qué hicieron? Esclavitud, esclavizaron. Venta humana por dinero, eso es lo que hacían. Llevaron todo un pueblo cautivo, ¿para qué? Para poder venderlos, por avaricia, por querer tener más, por dinero. Llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ni siquiera era, lo llevo cautivo para que me queden a mí de esclavos. No, cautivos para venderlos, se lo vendían a otros. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, vendieron como mercadería al pueblo de Dios. Dios no es indiferente ante las injusticias. Dios no es indiferente. Dios no es indiferente a nada de lo que está pasando. Nosotros quizás nos preguntemos, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué? Dios no es indiferente. No es indiferente a lo que está pasando. Y está acumulando todo esto para el día de juicio. Nada más que es paciente, así como es paciente, y vamos a ver qué paciente que es nuestro Dios. Castigo, entonces, destrucción. Dice, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. En el año 732 a.C., Filistea cae en manos de Asiria. Se cumple lo que Dios está diciendo. Lo invadieron. Todavía no estaban invadidos, sin embargo Dios le está advirtiendo. Tiro. El 1, 9 y 10 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. O sea, fue más allá de lo que podía. Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Entonces, ahí está Tiro. ¿Se dan cuenta que está todo rodeando a Israel y a Judá? ¿Se dan cuenta, no? Entonces ahí Tiro, esclavitud, vendió a los cautivos, otro más. Rompió un pacto de hermanos, y ahora explico lo que es este pacto de hermanos. Pacto entre Hiram, rey de Tiro, y David y Salomón. Primero hizo pacto, Hiram, el rey de Tiro, primero hizo pacto con David y después con Salomón, de que no se iban a agredir. Era un pacto como de honor, digamos.
entre reyes, que no se iban a agredir, que les iba a mantener, les iba a dar, y le daba la madera y Israel le daba el aceite y así, hacían negocio. Y con Salomón fue lo mismo, hicieron pacto, pero rompieron ese pacto de hermanos. Dios no es indiferente a la deslealtad. Cuidado cuando somos desleales, Dios está viendo. Dios está viendo. Claro, no estamos quizás no a ese nivel de que ellos habían hecho, pero Dios está viendo cuando somos desleales. Con amistades o con familia, con nuestras relaciones. Cuidado, Dios está mirando. Castigo, destrucción. ¿Por qué? Dice, castigo. Babilonia, cumplimiento. Babilonia la invadió, dice así: prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirán sus palacios. Entonces, cumplimiento, el Babilonia la invadió, pero Alejandro Magno de Grecia la asoló completamente. O sea, la profecía de Dios se cumple. Se cumple. Edom 1, 11 y 12. Dice, ahí está Edom. Bien cerquita. Ahí está. Rencor. Fíjense ustedes, hasta el rencor Dios lo toma en cuenta, ¿no? Fíjense. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Cuidado con el rencor. Cuidado con el rencor. Violó todo afecto natural, les robaba, guardaba rencor. ¿Cómo es esto de persiguió a espada a su hermano? Recuerda, Jacob y Esaú eran hermanos. Esaú es Edom. Jacob Israel, Esaú Edom. Y entre Edom siempre le guardó rencor. Siempre trató de robarle, siempre trató de perjudicarlo. Y dice, y en su furor le robaba. Y siempre guardó rencor. Cuidado con guardar rencor. Dios no es indiferente al rencor. Dios no es indiferente al rencor. ¿Cuál iba a ser el castigo entonces? Prenderé fuego en Temán y consumirán los palacios de Bosra. Castigo, destrucción. Desapareció como nación independiente y fue asimilada por los árabes. O sea, no está más como nación independiente Edom, ahora está asimilada con árabes. Por eso digo, cuando nosotros miramos, ay, hago todo esto y no pasa nada, cuidado porque sí pasa, ¿no? Dios avisa, Dios dice, pero con Dios no podemos jugar. Entonces, Amón 1, 13 al 15. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, fíjense lo que dice aquí, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas, encenderé fuego en el muro de Rabá. Ahí está Amón. ¿Y con qué afán? Con tener más tierra, con querer más tierra. ¿Y se acuerdan dónde estaba Galaad? ¿Recuerdan que les dije que estaba en esta zona de aquí, no? En esta zona de aquí. Y allí, para tener más tierra, para conseguir más cosas, que hacían actos de crueldad desmedida. Abrían el vientre de las mujeres embarazadas, como terror. Se creen que ahora todo lo que escuchamos es que, ay, qué terrorífico, qué horrible, antes no se hacía, miren cómo se hacía y peor, o igual. Porque el corazón del hombre está continuamente al mal, por avaricia, por querer más. Es la misma historia. Hasta que el Señor no cambie el corazón, las cosas no cambian. Entonces, crueldad desmedida. Por avaricia, por extender sus tierras, recurrieron a actos de crueldad desmedida. Dios no es indiferente a la codicia y crueldad. No es ese el fin justifica los medios. No, para nada. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Dice, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumiré sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Entonces, castigo, destrucción. ¿Se dan cuenta? Siempre lo mismo, destrucción. Entonces, Moab.
Moab. Crueldad innecesaria. Ahí está Moab. Está más pegado de Judá. Crueldad innecesaria por tener ira vengativa. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. O sea, crueldad innecesaria. Tenía tanta ganas de venganza, tanta ira acumulada, que aún al propio rey muerto, pues se lo trajo, es los huesos que quedaban, y los calcinó con cal viva. Eso los quemó. O sea, la crueldad, la ira. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, si ya estaba muerta, ¿qué importa, no? Lo que importa es lo que hay en el corazón. ¿Se dan cuenta? Lo que importa. Dios ve más allá de nuestros hechos. Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Por eso es tan importante ver qué hay dentro nuestro. Es la ira desenfrenada. Cuando uno dice, total no lo maté, pero dentro qué gana de matar lo que tengo. ¿No es cierto? Dios mira y Dios ve, porque hay ira desenfrenada. No lo mato, pero lo mato en mi corazón. Miren si iríamos a la cárcel por todos los muertos que hay en mi corazón. Pero, ¿saben? La ira desenfrenada. Cuidado con la ira. Dios eso es lo que condena. La ira desenfrenada, porque lleva a una crueldad y lleva a actos vengativos. Espíritu vengativo. Mandó quemar en cal viva los huesos del rey. Dios no es indiferente ante la ira vengativa. Cuidado. Mira, a veces nos parece con que, bueno, total, esto no importa. No, a Dios le importa. A Dios le importa. Castigo, destrucción a manos de Babilonia. Porque dice, prenderé fuego a Moab y consumiré los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así que ahí vemos la destrucción a manos de Babilonia. Dios cumplió todo lo que profetizó Amós, Dios lo cumplió. ¿Por qué? Porque ellos fueron tremendamente malos con Israel. Cuidado, no toquen Israel. ¿Por qué? Zacarías 2:8 que dice, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. El que os toca, toca la niña de su ojo. O sea, Israel sí necesitaba ser castigado. Pero cuidado, porque es el pueblo de Dios y no podemos estar jugando. Cuidado con algún cristiano. ¿Por qué? Somos pueblo de Dios y el que nos toca a nosotros se la tiene que ver con nuestro Padre. Entonces, y cuidado, nosotras, como tratamos al cristiano. ¿Por qué? Porque estamos tratando a unas personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo esto, porque Dios es el Dios santo y el Dios que requiere de nosotros, lo mismo que Él, santidad, en toda nuestra manera de vivir. Entonces, ahora, después de mirar alrededor, naciones vecinas, ahora mira hacia adentro. Amós dijo, todo mal, destrucción, a todo, ¿verdad? Ahora empieza a mirar adentro de su propio país. Comienza con su propio pueblo. ¿Cuál era su pueblo? ¿Cuál era? No. Su pueblo. ¿Cuál era? Judá. Judá. ¿Se acuerdan que era de Tecoa? Judá. Judá 2, 4 y 5. Así ha dicho Jehová, y ahí vamos a ver, ahí está Judá. ¿Lo ven? Ahí se lo circulé. Por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Menospreciaron la ley, menospreciaron la palabra de Dios. Entonces, menospreciar es evaluar algo y darle poco valor. Vamos a suponer que, qué sé yo, me regalaron un anillo de $10,000. No lo tengo, ¿verdad? Pero me lo regalaron. Soñar no cuesta nada. Me regalaron un anillo de $10,000. Y yo miro, ¿y cuánto le puede costar esto? Le habrá costado $100, $400. Eso es menospreciar. Darle un valor mucho más bajo del que realmente tiene. Despreciar es, no lo quiero, tirarlo.
Menospreciar es, lo miro y darle poco valor. Primera Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías, y es para nosotros. No menospreciéis la palabra de Dios, no menospreciéis las profecías. Sin conocimiento, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque sin conocimiento el pueblo se pierde, es lo que dice Oseas 4:6. Si no tienen conocimiento, el pueblo se pierde. Así que tenemos que ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere y cómo quiere las cosas. Ellos tenían la ley, los de Judá tenían la ley, las naciones paganas no, pero ellos tenían la ley. No obedecieron la ley de Dios. Y Dios no es indiferente cuando los suyos tienen en poco su palabra. Porque una manera de menospreciarla es no obedecerla. Dios dice, sí, Dios dice, pero a mí me gusta otra cosa. Dios dice, pero yo pienso que. Dios dice, pero a mí me contaron otra cosa. ¿Saben qué? Si Dios dice, tengo que decir lo mismo que Dios. Si no menosprecio la palabra de Dios, estoy menospreciando. Castigo, invasión. Ellos tenían la palabra de Dios. Ellos la conocían, pero la tuvieron en poco. No le dieron la importancia. Así que para ellos iba a venir la invasión. ¿Y cómo fue? Cumplimiento. Segunda Crónicas 36, 15 al 17. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Fíjense. Mas ellos hacían escarnio, menospreciaban, escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellas al rey de los caldeos, que es Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Cuando Dios quita la protección, ahí estaba Judá, Dios lo había protegido durante tanto tiempo, y Dios les enviaba profetas, les decía, cuidado, cuidado, cuidado. No queremos, no obedeceremos, no lo vamos a hacer, no nos vamos a volver. ¿Qué hizo Dios? Saca la protección, todo en manos de Babilonia. Y así termina Judá, invadida. Entonces, ahora le toca el turno a Israel. Después que empezó con su tierra, ahora se va a Israel, que no era su tierra, eran sus vecinos, al otro reino. Y vamos a ver la conducta de Israel. Entonces ahí vemos el mapa y todo lo que vemos ahí en rojo arriba, esto es Israel. Entonces, dice injusticia social. Enriquecimiento a costa de los más débiles. Estaban explotados sin compasión. Miren lo que dice 2, 6 y 7. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Por un par de zapatos y vendían al pobre. Solamente por el costo de lo que valía un zapato, el zapato. Fíjense 5:11. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, o sea, todavía lo poquito que tenía le exigían que le den más estos ricos. O sea, le estaban exigiendo más. 8, del 4 al 6. Explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida. ¿Qué es achicar la medida? En vez de metro, dar 80 centímetros, ¿verdad? Achicamos la medida o menos. O sea, en vez del kilo le damos 3/4. Dice, y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Yo me acuerdo cuando las balanzas eran de 2 platitos, que yo me acuerdo que era chica y como siempre era muy curiosa y quería mirar qué estaban haciendo, y yo me acuerdo de que muchas veces el almacenero, que no era demasiado honesto, metía el dedo como para que la balanza pesara más, o sea, para darle menos cosas a la gente, o sea, falseaba.
falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero. ¿Qué es lo que querían? Que los pobres sean más pobres y que ya no tenían más recursos, y ellas lo compraban y eran sus esclavos. Y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. ¿Cuándo vendrá esto para poder hacer esto? ¿Se dan cuenta? Entonces Dios no es indiferente a la explotación de los desvalidos. El pobre clama. Dice Proverbios 14:31, dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Cuidado cómo tratamos a los pobres. Cuidado. Porque el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Pero había otros más pecados. Ahora sí, lo estoy salteando. Ustedes vieron que le estoy hablando del capítulo 8, porque si no, quiero juntar todo, porque ya no terminamos. Avaricia. Ellos tenían avaricia. Capítulo 3, versículo del 9 al 10. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Vivían como señores, vivían como reyes muy holgadamente, pero estaban oprimiendo al pobre, al costo del pobre. Pero ¿saben qué me tocó mucho? Fíjense 4.1. Mujeres, miren cómo la trata a las mujeres. Oí de esta palabra vacas de Basán. Y empecé a buscar porque no me gustaba que me dijera vaca. Pero cuando dice estas vacas de Basán, indudablemente son mujeres, ¿no? Algunos piensan, bueno, que esta podía tratarse de otro, pero habla todo en femenino después. Quiere decir que evidentemente está hablando a las vacas, a las mujeres. ¿Y por qué le dice vacas de Basán? Porque Basán era un lugar en Samaria muy fértil, la tierra muy fértil. Y eran muy conocidas las vacas de verdad, por ser robustas y por ser las mejores vacas, digamos. ¿Por qué? Porque eran demasiado opulentas, digamos, las vacas. Pero fíjense ustedes cómo le dice, que estáis en el monte de Samaria y que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, a los esposos. Esto está hablando a los esposos. Estas mujeres le decían a sus esposos, traed y beberemos. O sea, traigan aquí a los pobres, traigan esto porque necesito más dinero, necesita más. Señores, traed y beberemos, ¿verdad? Y dice, esperen que yo le quería leer lo que les dice ahí, porque les digo que sí que son mujeres. Dice, Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. O sea, con ganchos le ponían, los que venían tras los cautivos, le ponían en la nariz ganchos y se los llevaban así. Así que miren estas mujeres cómo iban a terminar, ¿no? Dice, y saldréis por las brechas una tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. O sea, irían escapando y no tendrían cómo escapar, así que tenían que ir al cautiverio. Tremendo lo que pasa. Basán, zona muy fértil, vacas robustas, lujo y extravagancia a costa de los pobres. Y nada de esto es indiferente para Dios. Exigían a sus esposos vivir en opulencia. Por lo tanto, vamos, traigan más, vamos, que no me alcanza. Castigo, serían llevadas cautiverio con garfio, atravesándoles la nariz. Dios no es indiferente a la avaricia. Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de esa avaricia de querer más y más y más. Siempre nos falta un par de zapatos más, siempre nos falta un vestidito más, una cosa más, siempre, ¿no es verdad? Y es verdad. ¿Y dónde tenemos? No importa, pero necesitamos más. Conta que no oprimamos al pobre. Si tiene, compre. 3. También tenían injusticia judicial. Dice el versículo 7 del capítulo 2, ¿no? Dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Fíjense, 5:12.
Yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. ¿Qué es cohecho? La mordida, ¿no? Reciben dinero bajo la mesa. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Se dan cuenta? Medio parecido a lo de ahora. Dios no es indiferente, Dios sabe. Dios no es indiferente cuando se tuerce el derecho. Dios había dicho en Deuteronomio 16, 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Muchos años atrás Dios les había dado una ley y ellos la quebrantaron. Ellos no escucharon, ellos directamente tomaron su parte, como ellos vivían como ellos querían. Entonces, inmoralidad. Siempre que hay mucho pecado y alejamiento de Dios, viene la inmoralidad. 2:7, el B. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Se supone que eran estas las sacerdotisas de los dioses paganos. Y que tanto el hijo como el padre se llegaban. ¿Qué quiere decir se llegaban? Tenían relaciones sexuales. Tenían relaciones sexuales con la misma doncella, con la misma mujer. Profanando el nombre de Dios. Así que el alejarse de Dios trae como resultado inmoralidad. Es toda una cadena. Una cosa lleva llevando a la otra. Sacamos a Dios del medio y no hay parámetro donde medirnos de cómo es el pecado, de cómo parar el pecado. Por lo tanto, tenemos que tener tanto cuidado, ¿no? Dios no es indiferente a los actos de inmoralidad. Usura, versículo 8. ¿Qué es la usura? Yo te presto 10, pero a mí devolveme 30, ¿ok? Eso es usura. Pero fíjense ustedes lo que dice acá. Ropas empeñadas, dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. No solamente hacían los actos idolátricos, que iban a los ídolos, sino que a costa de ¿qué? El vino, porque él cuando habla de vino habla de orgía, y todo eso costaba. Entonces, ¿qué era? Como ellos cobraban la multa por cualquier cosa, entonces ese dinero, que era mal habido, pues ellos tenían eso y compraban con eso. Y la ropa empeñada, había pobres que no tenían ni qué comer, entonces empeñaban lo único que tenía para ponerse. Y sobre esa ropa no era para ponérselo ellos, total lo tiraban ahí en el suelo para acostarse ahí en el templo de los dioses. Pero fíjense lo que dice Éxodo 22, 26 al 27. Muchos años atrás Dios les había dicho: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. ¿Se dan cuenta? Dios les había advertido, Dios les había dado leyes, pero ellos no la escucharon, menospreciaron la palabra de Dios. Entonces, no solamente transgredían al no devolver la prenda al pobre, sino que la llevaban en sus orgías idolátricas, ¿verdad? Entonces, Dios no es indiferente a la dureza del corazón. Entonces, cuidado como nosotros tratamos a los pobres. Idolatría. 5:26. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kyum. Se supone que este Kyum era un dios que es Saturno, se supone. Ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Entonces, Moloch le daban los sacrificios de niños. Eso Dios jamás le había pedido eso, Al contrario, lo había sacado al pueblo de la tierra justamente por la crueldad que tenía con los niños, con los bebitos. Era tremendo lo que hacían, los quemaban vivos. Y ellos ahora adoraban a este ídolo Moloch, sacrificando a sus propios hijos. Y este Kyum, o Renfán, puede ser el Saturno, el dios Saturno. O sea, estaba adorando a lo creado, a la creación. Dios no es indiferente a la idolatría de su pueblo.
No es indiferente. Cuando sacamos a Dios de su lugar y ponemos otras cosas en lugar de Dios. Entonces, líderes religiosos corruptos. Dice versículo 2, 11 y 12. Y levanté de vuestros hijos para profetas. Dios les levantaba profetas. ¿Y qué hacían? Y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaste diciendo no profetizar. A los profetas les decían cállese la boca, no digan eso. ¿Y cómo les iba a los profetas? ¿Les iba todo bien? Malísimamente mal, porque no los querían escuchar. No los querían escuchar. Profeta los callaba y a los nazareos los corrompía. ¿Qué eran nazareos? Los nazareos habían hecho un voto especial a Dios. No podían tomar vino, ellos no tomaban sidra, no tomaban alcohol, mejor dicho. No se cortaban el cabello, algunos lo hacían por un tiempo, otros eran nazareos, no nazarenos, nazareos toda la vida. Pero algunos lo hacían por un tiempo. Eran consagrados a Dios en ese tiempo. Pero ellos, ¿qué hacían? Los corrompían. Los corrompían. Les daban de tomar vino para corromperlos. Y todo en contra a lo que Dios había dicho. Era una rebeldía de corazón contra Dios. 6:1 al 6 se habían hecho insensibles. Dice, ay de los reposados en Sión. ¿Qué son los reposados? Ay, que están ahí muy tranquilos, ¿no? Y están todo bien, estamos todo bien. Hoy me río, estoy bien. Entonces estaban todos ahí tranquilos. Y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí a la gran Hamat, descended luego a Gad, y de los filisteos, ved con aquellos reinos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Dios le había dado todo, mucho más que a sus enemigos. Ellos tenían todo, sin embargo, tenían un corazón duro. Dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Y fíjense, y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Qué quiere decir? Ellos vivían de tanto placer que ¿qué le importaba a los pobres? Insensibilidad de corazón. Insensibilidad. Dios no es ajeno a los actos de corrupción ni a la insensibilidad del corazón. ¿Por qué? Porque ellos veían lo que pasaba, sin embargo, yo vivo bien, como la Imelda Marco, ¿no? Yo necesito un par de zapatos más. No importa quién se lo quite. Era una corrupción tremenda, ¿verdad? Adoración falsa, hasta eso tenían una adoración falsa. 4, 4 y 5. Dice, entrad en Betel y pecad. Era como que, ok, ¿quieren? Ahora vamos a explicar qué es Betel. Y multiplicad en Gilgal las transgresiones, traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada 3 días, ofreced también pan leudado en ofrenda de gratitud, y proclamad ofrendas voluntarias, dadlas a conocer, puesto que así os place, hijos de Israel. Betel, Jeroboam I, el primer rey que tuvo Israel cuando se dividió el reino, había levantado un becerro de oro, y ahí si quieren leer la historia, ahí está en Primera Reyes 12, 26 al 30, porque decía, no sea cosa que estos quieran ir a Jerusalén a adorar, porque Dios le había dicho que tenían que ir a adorar a Jerusalén, pero como se dividió el reino, le levanto un becerro de oro y que vayan, ese es el Dios, que vayan a adorar ahí. Y ellos fueron, adoraron a ese Dios. Ídolos. Corazón dividido, adoraban a ídolos y cumplían con la ceremonia. Eso sí, traían los diezmos, traían sus cosas, ellos todo religiosamente, pero el corazón lejos de Dios. Cuidado con la religión. A veces somos muy religiosas, pero el corazón está lejos de Dios. Fíjense Isaías 29:13. Dice pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Era una rutina. Iban al templo, presentaban el becerro, le daban el diezmo, lo que pedían y demás, se iban, adoraban ídolos. Claro, nosotros no vamos a ir a adorar ídolos, pero querida, a veces somos religiosas. Vamos, cumplimos, estamos en la reunión, escuchamos y después, ya está, ya pasó. Vivo como quiero, hago lo que quiero. Dios dice, bueno, sí, otro día. Cuidado, porque también podemos entrar en eso. Honrar a Dios de labios. Hoy venimos acá y cantamos, pero el corazón lejos de Dios. Estamos haciendo mandamientos de hombre nada más. Estamos cumpliendo ritos cuando Dios quiere un corazón que le alabe de corazón. Y Dios no es indiferente a eso. Dios no es indiferente a un corazón dividido. Qué feo que tener un corazón dividido. Es un poquito aquí y un poquito allá, ¿no? Tenían un enorme privilegio, los había escogido. Dice Oseas 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Todo privilegio lleva una responsabilidad, ¿verdad? Ellos tenían la responsabilidad de ser el pueblo de Dios. Y Levíticos 11:44, ¿cuál era la responsabilidad que tenían? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Ahí era una enorme responsabilidad, un enorme privilegio, pero también tenía una gran responsabilidad, ser santos. ¿Por qué? Porque tenían que representar a ese Dios al cual ellos decían que era su Dios. Nosotros llamamos a Dios Padre, por lo tanto tenemos que vivir en una manera santa. Seréis santos porque yo soy santo, es lo que dijo el Señor. Ahora, Dios les había advertido por medio de profetas, 3:7, ¿verdad? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, Dios siempre le mandaba decir, no es que, ay, no me gustó que hizo, ¡pum! ¿Vieron cómo a veces nosotros castigamos a nuestro hijo? Sin aviso, sin nada. No nos gustó y ¡sa! Voló. No. Dios no es así. Dios primero nos dice, primero nos instruye, nos enseña lo que no debemos hacer. Si lo seguimos haciendo mal, Dios nos está advirtiendo, cuidado, viene, ¿no? Pero Dios le había dicho, sin embargo, por medio de 4 del 6 al 11, mire todo lo que le había dicho. Dice, os hice estar a diente limpio. ¿Qué quiere decir diente limpio? ¿Que se había lavado los dientes? Sin comida, ahí está. Sin comida, diente limpio y que no tenía con qué masticar. En todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. O sea, les habló por medio del hambre. Sin embargo, miren lo que dice. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Dios había hablado a los profetas y le dijeron a los profetas, cállate, ¿verdad? Ahora le manda hambre y ¿qué dice? No os volviste. Segundo, versículo 7, 4:7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la otra no llovió, se secó. Y venían las de 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, sequía, viento solano. Con todo, no os volviste a mí. O sea, Dios les mandaba, pero ellos no querían darse cuenta, mejor dicho, no que no se daban cuenta, no querían volver atrás. Versículo 10. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí. Versículo 11. 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hizo subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas
con guerras, invasiones, mas no os volviste a mí, dice el Señor. Versículo 11, os trastorné como también Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. ¿Se dan cuenta el corazón de Dios? Te está diciendo. Les di esto, para el profeta lo hicieron callar, les mandé esto y esto y esto, y no os volviste a mí. Dios queriendo que el pueblo vuelva y no volviste a mí. Entonces, capítulo 5, hay llamado al arrepentimiento. Dios nunca se apresura a cerrar las puertas de la gracia. Qué misericordioso es nuestro Dios. Qué enormemente misericordioso. Cuánta gracia tiene, ¿verdad? Dios nunca se apresura a cerrar las puertas de la gracia. Buscad, capítulo 5. Versículo 4 dice, buscadme y viviréis. Versículo 5 dice, no busquéis a los ídolos. No hay nada allí. Es todo hueco, vacío, es vanidad. No hay nada allí. Versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Le está diciendo, miren, le está volviendo a decir, le está llamando al arrepentimiento. Busquen. Versículo 8, buscad al Creador, no a lo creado. Versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque si no, ¿qué iba a pasar? Mire versículo 21 al 23 del capítulo 5. Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si os me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz en vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dios no tolera una religión vacía. Por más que cantemos y por más que gritemos y por más... Dios no tolera una religión vacía, sino va acompañada con un corazón que le adora, con un corazón dispuesto a obedecer. Eso es lo que Dios quiere. Ellos no oyeron, así que decía el 4:12, que era nuestro texto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hay un juicio. No quieren, no se vuelven. Dios es paciente, Dios llama y quiere, pero saben, un día todos vamos a compadecer ante ese Señor. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ven y prepárate para venir a juicio, es lo que le está diciendo Israel. Y todavía más le está dando ahora las visiones que tuvo Amós. 7:1. La langosta, por su misericordia, no destruye completamente. Dios envía langosta, pero le dice, por favor, no destruyas todo. Y Dios, por misericordia, no destruye todo. 7:4, por fuego, pero por su misericordia, Dios no destruye completamente. Y eso lo vemos en el 7. Dice, y respondió 7:14. Fíjense que dice, entonces respondió no, estoy leyendo mal. 7:4. Dice, y Jehová el Señor me mostró, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió gran abismo, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y Dios no destruyó. O sea, Dios sigue. Pero hay una plomada. ¿Saben lo que es la plomada, no? ¿Vieron cuando levantaban las paredes y ponen una pesa? ¿Y qué es esa plomada? ¿Para ver qué? Que esté todo derecho, ¿verdad? Ahí está la esposa de un arquitecto. Para que esté en la pared derecha, ¿verdad? Ponen la plomada. Fíjense lo que dice 7:7. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. No pasaron la medida. Dios le había propuesto el juicio, pero no pasaron la prueba. Estaban torcidos y no quisieron enderezarse. Dios lo podía enderezar, pero no pusieron. No los toleraré más, es lo que dice, ¿no?
Entonces, Amasías confronta a Amós, del 10 al 17, que es lo que habíamos leído un pedacito, y dice 7, 10 al 17. Dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel, al norte, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado a de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, Amasías era el sumo sacerdote, ¿no? Vidente, vete, huye a tierra de Judá. O sea, andate a tu casa, es lo que le dijo. ¿Qué venía a hacer acá? Y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey, capital del reino. Entonces respondió Amós lo que habíamos leído. Y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. No voy a callar lo que Dios me dijo que diga. Y acá vengo y lo digo. Fíjense la valentía de él. ¿Pero qué quisieron hacer? Callarlo. Vete a tu tierra, profetiza allá. Respuesta de Amós: Dios me envió. Y voy a decir lo que Dios me envió. Y Dios le da ahora otra visión que tiene que el capítulo 8, que es el canastillo de fruta de verano. ¿Qué quiere decir el canastillo de fruta de verano? El juicio de Dios ha llegado. Ya la fruta en el verano, cuando ya se cae, ¿verdad? Ya el juicio de Dios había llegado. Ya ahora estaba pronto para el juicio de Dios hacerse. Y es lo que está diciendo. ¿Y cuáles son las consecuencias que trae la desobediencia? Consecuencias de la desobediencia. Están 8, 11 al 13. Fíjense, dice, capítulo 8, 11 al 13. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Tendrían ganas, ansias de escuchar la palabra de Dios, y nadie se las iba a dar, porque iban a estar cautivos. Entonces, ¿qué pasa cuando desoímos la voz de Dios? Hay una sequía espiritual. Nos sentimos secos por dentro. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en menos la palabra de Dios. Estamos desoyendo lo que Dios dice. No queremos arrepentirnos. No quisiste, y no quisiste, y no quisiste. Así era el pueblo de Israel. Y no querían. Ahora, Dios no quieren, no sufren la palabra, no quieren, lo están echando a Amós, pues ahora van a querer y no le van a dar nadie. Nadie va a ir a decirle la palabra de Dios. Qué tremendo cuando Dios quita su bendición. Y la palabra de Dios en medio nuestro es una bendición, queridas. Es una bendición. Por lo tanto, apreciemos lo que es eso. Capítulo 9:1, el Señor está parado allí, el Señor parado en el altar. Dice: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derribad el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Así que el soberano Señor está como juez. Si no lo reconocemos hoy como Padre y Señor nuestro, como el Salvador nuestro, un día lo vamos a tener que reconocer como juez. Ellos no lo reconocieron como Dios de ellos, ahora era el juez. Y del juez nadie se escapa, porque es un juez justo y la plomada de él es bien derecha. Y nadie cumple la medida de esa plomada, ¿verdad? Nadie puede escapar del juicio de Dios. Nadie. Cumplimiento de la advertencia. Les había advertido, y ¿saben qué? Como nosotros miramos ahora de este lado para atrás, sabemos que hubo un cumplimiento. Segunda Reyes 17, 22 y 23. Y fíjense que dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro,
como él lo había dicho, y por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Israel nunca más volvió. Nunca más volvió a su tierra. Judá volvió, pero no Israel. Este es el juicio de Dios sobre Israel. Dios advierte, 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 pero llega un momento en que ya no advierte más. Cautivos a Siria. Pero, Dios es paciente, pero cumple lo que promete. Así como nosotros queremos las promesas tan lindas que tenemos en la palabra de Dios, también hay promesas que Dios cumple si no escuchamos la palabra de Dios. Si hoy ponemos oídos sordos a la palabra de Dios. Pero en su gran misericordia. ¿Cómo terminamos? 9 del 11 al 15. Restaurará a Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve a la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Está hablando de una abundancia enorme. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. 9 del 11 al 15 está hablando del milenio, un reinado de paz, y a Israel va a volver. En su infinita misericordia, Dios los restaura. Dios es un Dios de misericordia, pero como hemos visto, es un Dios de juicio. Ninguna de nosotros, si nos ponen la plomada, pasamos. Estamos todos torcidos. Pero saben, tomando el ejemplo de la plomada, hubo alguien, un hombre, al cual Dios aprobó, le puso la plomada y fue justo. Fue recto, santo, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Su nombre es Jesús. Y ese Jesús, que nació como un bebé, que vivió la vida de todo hombre pero sin pecado, un día fue a la cruz, tomando el pecado de todos nosotros. Y dice que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Representando a todos los pecadores, murió la muerte que yo merecía vivir, para que hoy yo pueda vivir una vida derecha ante Dios. Si hoy no lo reconoces como el soberano Señor, como tu Salvador, un día tendrás que presentarte ante el juez, y la plomada está en su mano. Y sin Cristo, si a mí me ponen ahora la plomada, yo estoy derecha, pero no porque yo sea derecha, sino porque Cristo es el derecho. Yo estoy en Cristo. Cristo es el derecho. Y yo tengo la justicia de Cristo. Pero si estás aquí y no tienes a Cristo, un día ese juez justo te va a poner la plomada. Y si estás torcida, lo único que te espera es una horrenda expectativa de infierno. Porque el cielo es real y el infierno es real. Por algo Cristo murió. Si no hubiese existido infierno, pues, ¿para qué Cristo murió? Porque Cristo murió, hay un infierno. Y porque Dios no quiere que vayas al infierno, que no quieres que te pierdas, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dio a su Hijo, ¿para qué? Para que mueras en tu lugar, para que muera en mi lugar, para que la plomada esté derecha y para que el juicio de Dios ya pasó sobre Cristo. En la cruz, el juicio de Dios pasó sobre Cristo. Él pagó la ira de Dios. Dios descargó su ira en Cristo por mis pecados, por tus pecados. Ahora lo único que tienes que hacer es admitir que tienes pecado. Quebrar tu corazón delante de Dios y decirle, Señor, quiero ser salva. Dame esa salvación. Dame esa salvación. ¿Para qué? Para que un día te arrodilles delante del soberano Señor
el Salvador de tu vida. Si no, un día te vas a arrodillar delante de un juez. Y ese juez, allí está, va a ser juez. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Un día vamos a escuchar eso, prepárate para venir al encuentro de Dios. Estamos en Cristo, no hay nada que temer. La justicia de Cristo nos hace aceptas delante de Él, delante de Dios. Espera para ir hoy a los brazos del Señor y pídele perdón por tus pecados. Y dile, Señor, aquí estoy.